En el corazón de Madrid, Javier había construido su vida sobre principios sólidos, un hombre de familia, un hombre de trabajo, un hombre de honor. Casado con Carmen desde hacía 10 años, juntos habían criado a 2 hijos y su amor parecía inquebrantable. Sin embargo, lo que Javier no sabía era que bajo la superficie de su vida perfecta se cocinaba una traición que cambiaría todo para siempre. Carmen, su esposa, había estado trabajando como directora de una agencia de publicidad de renombre. La empresa, como todas las grandes en España, estaba plagada de competencia, ambiciones desmedidas y secretos guardados bajo llave. Fue allí donde Carmen conoció a Raúl, un hombre de negocios influyente, quien se mostró como su mentor profesional. Con el tiempo, lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo más. Los correos electrónicos secretos, las llamadas telefónicas a altas horas de la noche y las citas a escondidas marcaron el inicio de una relación peligrosa. Javier, por su parte, nunca sospechó nada. Pasaba largas horas en su oficina como abogado, ganándose el respeto de sus colegas y clientes. Él creía que su matrimonio con Carmen era invulnerable, que la vida que habían construido juntos era sólida como una roca. Sin embargo, las mentiras comenzaron a acumularse. Raúl no solo estaba tomando más espacio en la vida de Carmen, sino que su influencia sobre ella se estaba convirtiendo en un peligroso juego de poder. La pasión que Carmen sentía por Javier comenzó a desvanecerse lentamente, como un vino que se deteriora con el tiempo. Un día, Javier recibió un mensaje inusual. Era una foto de Carmen y Raúl cenando en un restaurante elegante de Madrid. La foto fue tomada de manera sigilosa, desde la distancia, por un conocido en común. No había nada explícito en la foto, pero Javier notó algo en sus ojos: la complicidad, la sonrisa compartida. Algo no estaba bien, y Javier lo sabía. Decidió investigar más, sin contarle nada a Carmen, pues sentía que cualquier acusación sin pruebas solo dañaría más su relación. Esa misma noche, Javier revisó los mensajes de Carmen en su teléfono. Encontró conversaciones incriminatorias, mensajes que detallaban los planes de encuentro con Raúl y palabras que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El dolor que sintió Javier fue insoportable. No solo había sido traicionado por su esposa, sino también por alguien en quien confiaba como su amigo. La furia comenzó a hervir dentro de él, pero Javier no era un hombre impulsivo. Sabía que la venganza debía ser estratégica, calculada, fría. Decidió que su siguiente movimiento sería el más grande de todos. La venganza sería tan precisa y devastadora que tanto Carmen como Raúl jamás olvidarían lo que habían hecho. Pero antes de tomar cualquier decisión, Javier sabía que debía esperar. La paciencia sería su mejor aliada en esta guerra silenciosa. Javier sabía que la venganza no debía ser impulsiva. No bastaba con enfrentarse a Carmen y Raúl, sino que debía hacerlo de una manera que ambos nunca pudieran olvidar. Necesitaba algo más que el simple dolor de una confrontación. El dolor, cuando es inmediato, puede ser olvidado. Pero la humillación estratégica, eso deja una marca profunda, y Javier lo sabía perfectamente. El primer paso de su plan comenzó en su propia oficina. Javier había trabajado como abogado durante años, construyendo una reputación como un hombre inteligente, astuto y calculador. No era un hombre de reacciones rápidas, sino de movimientos bien pensados. Su despacho estaba lleno de documentos legales, casos de clientes que implicaban millones de euros, pero Javier tenía otro tipo de documentos en mente ahora.
aquellos que involucraban a Carmen y a Raúl. Desde hacía meses, Javier había comenzado a recopilar pruebas. Sabía que necesitaba algo sólido, algo que no pudiera ser negado. Tomó su computadora portátil y a través de su red de contactos comenzó a obtener información sobre la empresa en la que Carmen trabajaba. Accedió a contratos, a registros financieros, incluso a correos electrónicos privados, utilizando sus habilidades legales para obtener lo que otros considerarían inaccesible. Cada documento, cada evidencia que encontraba, lo acercaba más a su objetivo: asegurarse de que, cuando la verdad saliera a la luz, sería tan destructiva que Raúl y Carmen no tendrían manera de salir indemnes. Mientras tanto, Carmen vivía su vida tranquila, ajena a lo que se estaba gestando en las sombras. Creía que todo continuaba como siempre. Javier trabajando hasta tarde, él confiando en ella en su amante. Pero Javier ya no era el hombre que conocía. Cada mirada, cada palabra, cada gesto de su esposa le causaba un dolor cada vez más profundo. La idea de que ella lo hubiera traicionado de esa manera le quemaba el alma, pero entendió que no podía ser su víctima. Ya no. Él sería el que controlara el destino de todos los involucrados. En una de sus salidas habituales al trabajo, Javier se encontró con su viejo amigo Ernesto, quien también había sido abogado. Ernesto había dejado la práctica del derecho hacía años, pero Javier sabía que aún mantenía contactos valiosos en el mundo financiero y empresarial. Tras un par de cervezas, Javier le reveló la verdad a Ernesto. Su esposa le había sido infiel con un hombre de alto poder, y ahora él quería vengarse de una manera que nadie pudiera predecir. Ernesto, aunque al principio se mostró sorprendido, pronto entendió la magnitud del plan que Javier estaba construyendo. Juntos, idearon una estrategia para hacer caer a Raúl de la manera más humillante posible. Mientras tanto, Carmen seguía en su mundo sin percatarse de que su propia vida estaba a punto de desmoronarse. Ella continuaba viéndose con Raúl en secreto, sin saber que Javier ya tenía todo bajo control. Había logrado infiltrar, mediante su red de contactos, una serie de pruebas que demostrarían no solo la infidelidad, sino las transacciones ilegales que Raúl había estado llevando a cabo en la empresa de Carmen. Raúl, confiado en su poder y en su influencia, nunca sospechó que Javier pudiera estar tan cerca de la verdad. Javier sabía que el momento de la venganza aún no había llegado. Necesitaba esperar aún más tiempo, pero ahora, la pieza más importante de su plan estaba en su lugar. Carmen y Raúl no podrían escapar de lo que se les venía. El día que Javier había estado esperando por meses finalmente llegó. Había reunido todo lo que necesitaba: los correos electrónicos, los documentos financieros, las pruebas de la relación secreta entre Carmen y Raúl, e incluso pruebas de las actividades ilegales que Raúl había llevado a cabo dentro de la empresa. Ahora solo quedaba un paso: hacer que todo saliera a la luz de la manera más humillante posible para ambos. Javier había trabajado incansablemente durante semanas, asegurándose de que nada pudiera fallar. Había arreglado una reunión en la que Carmen y Raúl, sin saberlo, estarían atrapados en la verdad. Todo había sido meticulosamente planeado. Era una combinación perfecta de justicia, venganza y humillación. La estrategia era clara. Javier sabía que el escándalo de Raúl podría arruinar su carrera, pero el verdadero golpe sería destruir la vida personal de Carmen frente a todos, no solo como su esposa infiel, sino como una cómplice en una red de corrupción. La noche antes de la confrontación,
Javier se sentó en su estudio, repasando una y otra vez los documentos, los correos, las pruebas que había recolectado. Quería asegurarse de que todo estuviera perfectamente organizado. Mientras repasaba, pensó en todo lo que había perdido: su confianza, su familia, su dignidad, pero también pensó en el sentimiento que tenía dentro de sí, la necesidad de justicia. Nadie le iba a arrebatar su vida sin que hubiera consecuencias. A la mañana siguiente, Javier citó a Carmen a una reunión en su oficina. Le dijo que quería hablar sobre su futuro y sobre algunos asuntos de su empresa. Sin revelar sus intenciones, se mostró calmado, controlado. Carmen llegó puntual, pero algo en su mirada delataba una inquietud que no podía ocultar. Javier había logrado algo que ni él mismo imaginaba. Había logrado que su esposa temiera por lo que él pudiera descubrir. «Carmen», comenzó Javier, su voz tranquila pero firme, «hay algo que quiero mostrarte». Sacó una carpeta de su escritorio y la colocó sobre la mesa. Carmen miró la carpeta y su corazón comenzó a latir más rápido. Javier abrió la carpeta, mostrando los primeros correos electrónicos entre ella y Raúl. Carmen intentó mantener la calma, pero su rostro comenzó a palidecer. Javier continuó mostrando los mensajes y las transacciones financieras, evidenciando no solo su infidelidad, sino también los actos ilegales en los que Raúl estaba involucrado. El silencio en la habitación era pesado, el aire denso con la tensión. «Esto no es solo sobre ti y Raúl, Carmen», dijo Javier con frialdad. «Esto es sobre el daño que le has hecho a tu familia y el daño que le has hecho a mí. Pero lo peor de todo esto es que pensaste que podrías escapar de las consecuencias». Carmen intentó hablar, pero las palabras no le salían. Sabía que no podía negarlo. Estaba atrapada. Javier sacó otro documento de la carpeta: el acuerdo entre Raúl y algunos inversionistas ilegales. Raúl no solo había traicionado a Javier en su matrimonio, sino que también había traicionado a todos los que confiaban en él en su vida profesional. En ese momento, Carmen intentó escapar, pero Javier la detuvo. «No puedes huir ahora, Carmen. Las consecuencias de tus acciones van a ser mucho más grandes que tú imaginas». En ese momento, Javier envió un mensaje a Raúl. En unos minutos, Raúl recibiría la llamada que cambiaría su vida para siempre. Unas pruebas que Javier había entregado a las autoridades lo implicaban directamente en una red de corrupción que lo llevaría a la cárcel. Unas horas después, Raúl fue arrestado. Carmen, aterrada, miró a Javier, quien permaneció en silencio, observando cómo todo se desmoronaba a su alrededor. La venganza estaba completa, pero más que venganza, era justicia, la que Javier había esperado por tanto tiempo. Él no solo había recuperado lo que le habían quitado, sino que también había demostrado que no se podían escapar de las consecuencias de las malas decisiones. Carmen, devastada por la humillación pública y la pérdida de su matrimonio, se quedó sin palabras. Javier no necesitaba decir más. La justicia se había hecho y, aunque el precio fuera alto, al menos ahora tenía el control. Raúl, por su parte, enfrentaba años de prisión y la destrucción de su carrera. La vida de ambos se había desmoronado ante la verdad, ante la venganza calculada de un hombre que ya no temía perder. La tormenta finalmente había pasado. Carmen había perdido todo: su matrimonio, su reputación y su libertad. Raúl, el hombre con el que ella había traicionado a Javier, estaba ahora en prisión, enfrentando los cargos por corrupción y abuso de poder. Pero Javier, aunque había conseguido su venganza y había logrado que la justicia se hiciera,
No sentía la satisfacción que había anticipado. La venganza, aunque dulce en el momento, no devolvía lo que había perdido: su confianza, su estabilidad emocional y la paz que una vez había tenido con su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas para Javier. A pesar de la humillación pública que ambos, Carmen y Raúl, habían sufrido, Javier no encontraba consuelo en su victoria. No podía evitar recordar los momentos felices con Carmen, los años que habían compartido juntos, las risas, los planes a futuro. Todo eso se había desvanecido como un sueño roto. Ahora solo quedaba el vacío. Un día, mientras Javier caminaba por el parque, pensó en lo que había logrado. La justicia había sido servida, pero él no podía dejar de preguntarse si realmente había alcanzado lo que deseaba. ¿Había ganado o simplemente había perdido una parte de sí mismo en el proceso? Se había centrado tanto en vengarse de Carmen y Raúl que había olvidado lo que realmente importaba: su propia paz interior. Decidió entonces dar un paso atrás y tomar un tiempo para sí mismo. Ya no quería vivir obsesionado con el pasado ni con la venganza. Necesitaba reconstruir su vida, pero esta vez de una manera diferente. Ya no le importaba el dinero ni la venganza. Lo que realmente anhelaba era la redención, la capacidad de perdonar y de encontrar nuevamente la tranquilidad en su vida. Javier comenzó a trabajar en su salud mental y emocional. Se alejó de los recuerdos dolorosos y se dedicó a sí mismo. Se sumergió en su carrera, enfocándose en nuevos casos, ayudando a quienes realmente lo necesitaban. Pero, a pesar de su éxito profesional, Javier sentía que algo seguía faltando. No quería volver a ser el hombre que antes era, un hombre obsesionado con la venganza y la justicia a toda costa. En los meses que siguieron, Javier comenzó a asistir a terapia. A través de las sesiones, entendió que su dolor no provenía solo de la traición de Carmen, sino también de su propia incapacidad para aceptar lo que había sucedido. Había un hombre que, por mucho tiempo, había vivido en un ciclo de odio y sufrimiento. Ahora, finalmente, estaba aprendiendo a dejarlo ir. Un día, recibió un mensaje de Carmen. Era breve, pero sincero. Lo siento, Javier. No puedo pedirte que me perdones, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que te hice. Javier no sabía qué responder al principio. Estaba dividido entre el deseo de cerrar esa puerta para siempre y la necesidad de entender si realmente podía encontrar alguna forma de perdón. Al final, decidió no responder de inmediato. Necesitaba tiempo, y esta vez se dio permiso para no tomar decisiones apresuradas. A lo largo del siguiente año, Javier continuó reconstruyendo su vida, sin buscar venganza, pero tampoco sin olvidar lo que había aprendido. Había descubierto la importancia del perdón, no como un regalo para los demás, sino como un acto liberador para él mismo. Perdón no significaba olvido, sino aceptación de que la vida sigue adelante, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. El tiempo había pasado, y Javier finalmente había encontrado lo que tanto había buscado: paz interior. Después de meses de terapia, reflexión y distanciamiento de las sombras del pasado, Javier había llegado a un punto en el que entendía que, al final, el perdón no era solo un acto hacia los demás, sino hacia sí mismo. Había aprendido a soltar el dolor, a dejar atrás la rabia y a reconstruir su vida sobre nuevas bases, más sólidas y saludables. Un día, mientras caminaba por las calles de Madrid, Javier sintió una ligera brisa que acariciaba su rostro. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo con colores naranjas y dorados. Sentía que, de alguna manera, esa puesta de sol reflejaba el final de un ciclo en su vida. El ciclo de venganza, de sufrimiento y de rencor había quedado atrás. Ahora, Javier estaba listo para comenzar de nuevo. Carmen, por su parte, había intentado acercarse a él varias veces, pero Javier se había mantenido firme en su decisión de no reabrir viejas heridas. Aunque entendía su arrepentimiento, sabía que había llegado el momento de seguir adelante, no con resentimiento ni con odio, sino con una decisión clara. Su vida ya no estaba definida por lo que otros habían hecho, sino por lo que él mismo decidiera construir. Javier había aprendido que, aunque la traición y la injusticia pueden marcar a una persona, no tienen que definirla. Había perdido a la mujer que amaba, su familia se había desmoronado, pero ahora, después de todo lo que había sufrido, Javier había resurgido como una versión más fuerte y sabia de sí mismo. No necesitaba el perdón de Carmen para sanar, ni necesitaba la condena de Raúl para sentirse en paz. Con el tiempo, Javier volvió a centrarse en lo que realmente le apasionaba: su trabajo, sus amigos y sus proyectos personales. Decidió abrir una nueva oficina de abogados, una donde se enfocaría en ayudar a personas que, como él, habían sido víctimas de injusticias. Había sufrido las consecuencias de la deslealtad, pero ahora quería ser el puente para aquellos que necesitaban justicia. Un día, durante una de sus charlas con su terapeuta, Javier se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de haber tomado el control de su vida o de haber buscado justicia. Lo que realmente había logrado era la redención. Había dejado de ser un hombre marcado por la ira y el deseo de venganza, y se había convertido en alguien que, a través de sus experiencias, ahora podía ayudar a los demás a sanar. Unos meses después, Javier recibió una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz sonaba distinta, más tranquila, más consciente de lo que había hecho. Javier, dijo con una mezcla de tristeza y arrepentimiento, te he estado buscando para decirte que lo siento. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que he cambiado. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre todo, y aunque no espero tu perdón, quiero que sepas que me duele profundamente haberte causado tanto daño. Javier se quedó en silencio durante unos segundos. La decisión de no responder inmediatamente, de no cerrar la puerta con ira, había sido lo más sabio que había hecho. Ahora, tras tanto tiempo, se dio cuenta de que el perdón no era un acto que necesitara hacer por Carmen, sino por él mismo. Sonrió levemente y, finalmente, dijo, lo sé, Carmen, y aunque las cosas no pueden ser como antes, te deseo lo mejor. Es hora de seguir adelante, ambos. Colgó el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió en paz. No era un hombre que hubiera ganado todo, pero sí, era un hombre que había logrado la libertad de su propia mente y su corazón. Y eso, para él, era suficiente. Esa noche, Javier salió a caminar por la ciudad. Las luces de Madrid iluminaban su camino, pero más que nunca, sentía que la luz más brillante era la que provenía de dentro de él. La justicia había sido alcanzada, la venganza había sido completada, pero lo más importante, había encontrado la verdadera libertad, la de vivir su vida sin que el pasado lo definiera. Javier había aprendido que el verdadero poder no residía en la venganza, sino en la capacidad de sanar, perdonar y seguir adelante. Y con esa lección, comenzó una nueva etapa de su vida, una etapa donde él mismo era el arquitecto de su destino.